Estamos. Pues como siempre, Gis, tu autorización para grabar su Sí, sesión, que quede lista. autorizo. Gracias. Y ahorita iniciamos. Bueno, son las 12, pues vamos a iniciar nuestro conversatorio. Pues bueno, buenos días a todas las personas que nos acompañan como cada martes en este espacio dedicado al estudio de la comunicación en sus dimensiones más amplias, en el que se abordan fenómenos de actualidad, innovadores, atractivos, interesantes y que semana a semana tenemos un invitado, un experto en todos estos temas que se desprenden del estudio académico de las ciencias de la comunicación, ¿no? Y entonces, a nombre de nuestro director de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México, el maestro Josu Garitz Alcalá, a nombre del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, coordinador de posgrados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, y a nombre propio, doctor Roberto Alejandro López Novelo, profesor investigador y co titular de este espacio, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión en la cual trabajaremos pues un tema, me parece sumamente atractivo, un tema innovador, un tema necesario, ¿no? Un tema necesario para la discusión y siempre hablar de videojuegos pues es entrar a un mundo fantástico, ¿no? A un mundo lleno de posibilidades desde el punto de vista del arte, desde el punto de vista del diseño, de la tecnología, del juego, las experiencias de los eSports, etcétera, etcétera. Y hoy hablaremos de un tema que es sumamente importante y que afortunadamente ya no es un tema nuevo, ¿no? Ya no es una cuestión como probablemente cuando platicábamos con nuestra invitada hace algunos años que empezaba a abordar estas temáticas de las cuestiones de género, pues sí encontrábamos algunos problemas, ¿no? Que la propia industria generaba con respecto a la inclusión de las mujeres en diversas áreas, pero afortunadamente el día de hoy me parece que estamos en un proceso de cambio muy interesante, muy significativo, en un proceso de integración de las mujeres, no solamente en el ámbito del juego, ¿no? Si me explico, no solamente en el ámbito de la competencia, ¿no? Sino en el ámbito ya de la industria como tal del videojuego, que durante mucho tiempo se pensó, ¿no? Como muchas otras industrias, pues que era una industria básicamente para hombres, ¿no? Diseñada para hombres, por hombres, destinada a los hombres, al juego, etcétera, etcétera, pero que afortunadamente hoy en día nos damos cuenta de que eso no es así. Es una industria, ¿no? Afortunadamente, en el que las mujeres hoy tienen una participación muy importante en áreas como las del diseño, ¿no? La creación de contenidos, el diseño de personajes, las propias estrategias, en la programación, vamos, en la industria, ¿no? Entonces, me parece que esta mañana tendremos una exposición bastante interesante, una discusión bastante interesante y que nos va a ayudar a entender, ¿no? Esta idea de el diseño de videojuegos, ¿no? Con un matiz de género, ¿no? Que es sumamente importante, repito. Entonces, en un contexto donde la equidad, la igualdad, la participación es sumamente importante, pues la industria de los videojuegos no se queda atrás y hoy vemos como cada vez más mujeres se integran, ¿no? A las diversas ramas de la industria y que de hecho hay datos muy interesantes que nos dicen que en algunas de ellas, ¿no? Como en el caso del diseño, pues ya casi 50% y en algunas otras ya son más mujeres, ¿no? Que hombres participando en la industria y eso es sumamente atractivo. Entonces, esta mañana tenemos una gran invitada. ¿No? Tenemos a una persona que nos ha acompañado ya en algunas ocasiones en este espacio, que nos ha compartido sus líneas de investigación, sus temas de investigación, sus intereses de investigación de manera amable y siempre muy productiva y muy proactiva, y que no solamente investiga, que ese es el gran plus que tiene Giselle, nuestra invitada del día de hoy, ¿no? No solamente investiga, sino que lo lleva a la práctica, ¿no? Ella desarrolla, ella diseña, participa en asociaciones, es activista, vamos, un sinfín de situaciones que al final del día nos permiten a nosotros tener una visión más clara de este objeto de estudio que son los videojuegos, que en sí mismos son complejos y cuando le sumamos la perspectiva de género, se vuelve todavía más un objeto de estudio más complejo, ¿no? Entonces, querida Giselle, te damos la más cordial bienvenida y antes de que yo te presente, pues nos gustaría escucharte
unas primeras palabras para nuestra audiencia y en un momento más haré una breve presentación para que las personas que no te conocen pues tengan un panorama de quién eres. Bienvenida, querida Giselle. Muchas gracias, doctor. Siempre es un gusto estar en los webinar. Se hacen, pues, disertaciones muy interesantes, sí, de muchos temas y además la contribución de los estudiantes de posgrado siempre enriquece mucho, tanto de aquí para allá como al revés, ¿no? Al final, muchos somos investigadores y su perspectiva nos enriquece bastante. Entonces, siempre es un gusto y les agradezco mucho la invitación para abordar estos temas. Pues, ¿qué más, no? Muchas palabras bonitas, doctor, le agradezco mucho. Y pues justo ya en cuanto me indique, podemos comenzar. Ah, sí, silencio. Para las personas que no conocen a nuestra invitada, pues voy a leer una pequeña semblanza, este, muy pequeña para todo lo que hace eh, Giselle, pero bueno, me voy a permitir compartirles. Jimena Giselle Caballero Contreras, nuestra invitada, es maestra en comunicación, licenciada en Ciencias de la Comunicación y actualmente doctorante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de esta institución y es diseñadora de videojuegos en la Asociación Libero de Málaga, España, y sus áreas de investigación son la narrativa gráfica, los videojuegos, las comunidades virtuales, las narrativas transmedia y los estudios de género, ¿no? Como ustedes se pueden percatar, pues tenemos, insisto, como los decía, a una invitada que no solamente investiga, sino que una invitada que forma parte de la industria, entiende la industria, conoce la industria, y me parece que lo que nos presente y nos comparta hoy será muy rico y nos llevará a la reflexión, ¿no? Asimismo, bueno, como ella bien lo decía, Gis está pues ya en la última fase de su formación doctoral, ¿no? Ya está casi por cerrar el ciclo del doctorado y bueno, esperemos que una vez que sea doctora, pues el espacio será como siempre tuyo para que lo puedas usar los temas que quieras trabajar, nos dará mucho gusto. Pero Muchas. bueno, pues entonces vamos a dar inicio a la presentación. Pantallas, micrófonos, espacio, webinar son tuyos, querida Gis, y te escuchamos. Ok, muchas gracias, doctor. Voy a compartir mi pantalla. Denme un momento. Listo. Se va a compartir toda mi pantalla, entonces. mm, Está cargando, vamos a ver. ok, me parece que la No, compartí mal. no compartió, vamos a ver. Ok. hmm, Ya no quiere Ya no quiere, lo acabamos de de probar. probar. A ver, no te preocupes, tómate tu tiempo y lo intentamos de nuevo. Mm, Y ya quería, pero no, todavía no se pudo. Para nuestra audiencia, en un momento iniciamos. sí, a ver si ahí se puede. A ver, está cargando, vamos a ver, ojalá. Mm, Me parece que no, ¿verdad, doctor? No, a ver, no sé qué podemos hacer. Mm,
Probablemente, a ver si lo intentas de nuevo, porque la primera vez que lo hicimos funcionó fantásticamente. Sí. Entonces, bueno, como siempre, bueno, pues de repente hay estas cuestiones en las transmisiones en vivo, pero esperemos un momento. Ya se ve tu pantalla, pero no se ve la presentación. Ok. A lo Ujú. mejor si dejas solamente abierta la presentación y Híjole, no me deja, no sé qué será. inténtalo ahí, a ver. Mm, No, no te lo permite. no, Mm, aquí está. a ver. ¿Se logró? Ahora, listo. Pantallas, micrófono, espacio donde. Gracias. Una disculpa, no sé, no me aparecía la presentación, pero ahora sí, vamos a comenzar. Muy bien. Como les había mencionado el doctor, vamos a hablar sobre este tema, el diseño de videojuegos con perspectiva de género. Es parte de mi investigación del doctorado. Yo estoy trabajando con el sexismo en los videojuegos desde todas sus aristas, desde el diseño de videojuegos, los videojuegos por sí mismos y las comunidades virtuales. Para las personas que son pues ajenas a cómo funcionan las comunidades virtuales dentro de los videojuegos, actualmente hay una problemática muy importante que es toda la violencia que existe. Hay mucha xenofobia, hay mucho machismo, hay mucho sexismo dentro de las comunidades y yo lo que estoy tratando de buscar es rastrear de dónde viene, ¿no? O sea, cuál es el origen, qué es lo que está pasando tanto en la industria como en los propios videojuegos para que haya tanta violencia. No me dejarán mentir si alguna de las espectadoras del día de hoy juega videojuegos, en algún momento ha sufrido pues acoso, ha sufrido principalmente videojuegos en línea, ha sufrido rechazo, ¿no? No falta la cuestión de que de pronto estás en un team y por ser mujer tu propio team te ataca a ti. Entonces, bueno, es algo, una problemática que en primer lugar a mí me tocó pues experimentar siendo yo gamer desde que pues era bastante pequeñita y me di cuenta que no era un lugar para las mujeres, ¿no? Hay muchas mujeres que jugamos videojuegos, pero inclusive existe esta estadística interesante que la mayoría de las mujeres que jugamos videojuegos es porque algún hombre de nuestra vida jugaba, ¿no? Llámese papá, llámese hermanos, pareja, es justamente los hombres los que nos dan ese acceso a la industria. En mi caso personal, pues fueron mis hermanos, ellos son mayores, entonces siempre hubo consolas de videojuegos en mi casa, pero de yo no haber tenido hermanos, así como casi la mayoría de las mujeres que jugamos videojuegos, eh, hombre que nos introdujo a jugar videojuegos, no jugaríamos videojuegos, ¿no? Entonces... Este es un cachito de mi investigación. Ya en webinars pasados les traje ciertos datos duros sobre cómo estaba la industria, la problemática. Hay mujeres sí ya desarrollando videojuegos, pero la mayoría estamos en el área de diseño. No hay muchas programadoras, solamente son alrededor del 30% de los programadores de general de videojuegos. El 30% únicamente son mujeres y no programan pues, procesos de gameplay rudo y duro, ¿no? Son aspectos más básicos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Prácticamente, como bien mencionaba el doctor Novello, estamos en un proceso de reconfiguración. Hay como mucha apertura por parte de la industria y vamos a ver más adelante que también hay resistencia. Entonces, bueno, este cachito de mi investigación que yo traigo es el diseño de videojuegos con perspectiva de género.
una de los logros que yo quiero culminar en mi doctorado es hacer justamente una plataforma, más bien como un modelo en el que nosotros podamos diseñar videojuegos teniendo en cuenta todos estos aspectos de perspectiva de género. Además de hacer mi investigación, también doy clases en universidades donde formamos a desarrolladores y programadores de videojuegos. Y pues justo, ¿no? He visto que todavía hay mucho trabajo que hacer. La mayoría de mis alumnos pues sí son varones. Tengo grupos en los que no hay ninguna chica y si hay chicas solamente hay una en un grupo, ¿no? Entonces sí hay mucho, mucho trabajo que hacer. Y pues este es pues a lo que yo quiero llegar, cómo nosotros tenemos que diseñar videojuegos para que impacte en que muchas otras mujeres se metan a jugar, se metan a hacer videojuegos y pues obviamente hagamos una industria más equitativa. ¿Por qué diseñar con perspectiva de género? Nosotros ahorita, como ustedes pudieron escuchar, yo soy comunicóloga, estamos ahorita en el posgrado en comunicación. La comunicación es muy importante, no vamos a detenernos mucho en eso porque ustedes lo saben. Principalmente el impacto que tienen los medios de comunicación, ¿no? A veces se desliga mucho lo que ocurre en los medios con lo que ocurre en la sociedad y al final de cuentas sabemos que los medios de comunicación son un reflejo de la sociedad. El hecho de que haya medios que promuevan la violencia, la discriminación, todo eso existe porque nuestra sociedad también lo hace, ¿no? Entonces partimos de esa premisa, el impacto comunicativo que tienen los videojuegos y su importancia. Entonces, bueno, tenemos que, como bien mencionaba el doctor Novello, por años los videojuegos fueron hechos exclusivamente por hombres para hombres. Eso deviene de una historicidad en la que pues justamente los varones eran los que tenían el acceso a entrar a las universidades, por lo tanto a estudiar carreras en computación, en programación, y pues ellos fueron los que inventaron los videojuegos, ¿no? Ellos eran los que tenían el acceso justamente en las universidades. Por lo tanto, empezaron ellos la industria. Faltaban muchísimos años para que las mujeres empezáramos a estudiar, empezáramos a interesarnos justamente por esas áreas y pues bueno, así comenzó la industria. Existía y existe actualmente el imaginario social que aleja a las mujeres de la tecnología. Regresemos a esa historicidad, ¿no? Eran los varones los que entraban a estudiar, posteriormente se hicieron estas ramificaciones de las carreras que eran propias para los hombres y propias para las mujeres. ¿Qué tenemos en las carreras propias para las mujeres? Tenemos áreas como... Ay, me disculpa. Este, tenemos áreas como las del cuidado. Todas las áreas de cuidado son las carreras propias para las mujeres, enfermería, educación, y por el otro lado las carreras de varones, donde están las ingenierías, donde están todas esas carreras donde sí hay mucho dividendo al momento de que nosotros acabamos de estudiar, ¿no? Entonces, si hace esa división. Históricamente sabemos que las mujeres podemos estudiar lo que queramos, pero en el imaginario social sigue esa división y no es tan alejado. Si vemos, por ejemplo, las carreras como psicología, hay muchísimas más mujeres que varones. Si vemos las carreras en ingeniería, hay muchísimos más varones que mujeres, ¿no? Entonces, esa división sigue existiendo. Teniendo en cuenta eso, muchas mujeres, no, más bien, dentro de esta división, a las mujeres no nos traen, por ejemplo, de regalo de Navidad a las niñas un videojuego. En muy pocos casos pasa, ¿no? Pero a los niños sí. La computadora, la tecnología, y a las mujeres nos regalan aspectos más sobre el cuidado, ¿no? La muñeca, el bebé. Entonces, bueno, toda esta división de imaginario social ha alejado a las mujeres de participar de estas áreas. Las mujeres no se sienten tampoco representadas en los videojuegos, ¿no? O sea, de pronto hay estos videojuegos que los hicieron los varones con su construcción de cómo ellos entienden el mundo y de pronto una como mujer quiere jugar esos videojuegos y de pronto hay una diferenciación en cómo nos representan el lugar que ocupamos las mujeres dentro de la narrativa de los videojuegos, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto.
Y el siguiente punto es lo que ya les mencionaba. Los videojuegos son un medio para el estudio en las áreas STEM. Muchas personas gamers que jugaron en su infancia, cuando crecieron, empezaron a tener interés en estas áreas que son la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Entonces, las personas que juegan videojuegos se interesan por la tecnología, estudian carreras que son de estas áreas y por lo tanto, cuando acaban de estudiar tienen mejores empleos, tienen un nivel adquisitivo muy amplio. Esa es una ventaja muy grande que tienen los videojuegos y que como las mujeres desde la infancia y desde toda esta construcción no se les ha invitado a interesarse en los videojuegos, pues no estudian esas carreras, ¿no? Entonces, bueno, al final los videojuegos tienen muchos resultados positivos. Ha habido bastantes webinars que han hablado sobre el impacto a nivel económico, el impacto a nivel social. Una disculpa. Este, Sin embargo, no hay, pues está esta división en la que si las mujeres no tienen estos espacios para que se invite de forma más equitativa a que jueguen videojuegos, pues no vamos a tener esos impactos positivos, ¿no? Entonces, bueno, actualmente sí esa brecha se está reduciendo bastante. Tenemos más gamers. Sí hay una división entre qué juegan las mujeres cuando juegan videojuegos y son videojuegos menos competitivos, más casuales. Por lo tanto, sí hay como todavía esa división que nos preocupa, ¿no? Lo que nos vamos a encargar en esta ocasión es en ver cómo nosotros podemos diseñar para que esta brecha se reduzca. Hablemos entonces de perspectiva de género, que es un poco de lo que ya he estado explicando. Es una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre hombres y mujeres se dan no solamente por determinación biológica, obviamente los hombres y las mujeres somos diferentes en cuanto a constitución biológica, sino también hay diferencias culturales que están asignadas a los seres humanos, que es lo que les mencionaba cuando, que nos traen los Reyes Magos o Santa Claus cuando somos niños, ¿no? O sea, ¿qué le traen a las niñas? ¿Qué le traen a los niños? De ahí se empieza a formar ese imaginario. Aquí les pongo los globitos típicos, ¿no? El color rosa es para las niñas, el color azul es para los niños. Las niñas tenemos más afinidad a los sentimientos, a las tareas de cuidado. Los niños tienen que ser rudos, no deben de llorar, ¿no? Entonces, toda esa construcción son diferencias culturales que por supuesto que también impactan. A lo que va esta herramienta conceptual es a ubicar esas diferencias y a tratar justamente, uno, identificarlas y otra, hacer que todas las construcciones, teniéndolas en cuenta, sean más equitativas, ¿no? Entonces, por eso hablamos de perspectiva de género. Ahora, un concepto muy importante para que ya empecemos a cuestionar qué es lo que está pasando en la construcción en los videojuegos es la representación. La representación es un proceso simbólico en el que creamos imágenes con base a la realidad. Nosotros las sustituimos. Es una capacidad muy importante que tenemos los seres humanos. Pensemos desde el uso del lenguaje, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de crear un alfabeto, armar palabras y con eso, con las palabras vamos a sustituir la realidad, la vamos a nombrar. Si yo les digo la palabra manzana, todos nos podemos imaginar una manzana. Sin embargo, la manzana aquí no está presente, ¿no? Entonces creamos imágenes con base a la realidad, la sustituimos. No hay una manzana física, pero tenemos esta capacidad de representar, ¿no? Ustedes piensen en una manzana, todos vamos a tener el color de la manzana diferente, sin embargo, tenemos esa capacidad. Dentro de las industrias creativas, y aquí entran todas, no únicamente los videojuegos, creamos representaciones. Nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad y pensemos en las primeras imágenes en las cavernas, ¿no? Nuestros antepasados pintaban ahí su realidad, estaban sustituyendo la realidad de la casa con dibujitos del mamut y de cazadores. Eso es lo que hemos hecho siempre, ¿no? Posteriormente se fue tecnificando, hacíamos obras literarias, hacíamos películas, series, hasta ahora que hacemos también videojuegos, ¿no? Entonces estamos utilizando nuestra capacidad de representación. Los videojuegos hacen representaciones
Pero a mí, bueno, me fascinan mucho los videojuegos porque al final estamos representando mundos muy complejos. Hay toda una construcción, por ejemplo, de mundo, ¿no? Cómo construyes un mundo dentro de un videojuego. Hay que hacer toda una historicidad dentro del videojuego, hacer personajes, justo, es bastante complejo, ¿no? Eh, También representamos culturas dentro de los videojuegos, personas, ¿no? Entonces estamos ocupando nuestra capacidad de representación y estamos convirtiendo aspectos nuevos, ¿no? Entonces creamos mundos, culturas, personas al momento de crear videojuegos a través de la representación. Es muy hermoso, pero también es bastante peligroso porque si regresamos acá, los medios son un reflejo de nuestra sociedad. No vamos a hacer un mundo desde cero cuando hacemos videojuegos. Usualmente traemos mucho de nuestras construcciones, de nuestros imaginarios, de cómo nosotros dividimos la sociedad entre lo masculino, lo femenino y por supuesto que al momento de representar va a traer todo nuestro bagaje cultural, nuestros imaginarios sociales, etcétera, etcétera. Ahí es donde ya empezamos a ver qué pasa con los videojuegos, ¿no? Cuando nosotros volteamos a ver a los héroes que han sido desde los primeros momentos de los videojuegos los personajes principales, por supuesto que han sido varones. Aquí traigo estas representaciones, Halo se hizo en 2002, esta no es la imagen de 2001, perdón, no es la imagen de 2001, pero sí es pues este personaje. Tenemos God of War, The Legend of Zelda, la mayoría de los personajes héroes dentro de los videojuegos son varones. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos mencionado. Los hombres hacían los videojuegos, por supuesto que ellos se iban a colocar a sí mismos como protagonistas. Y no podríamos decir que es algo malo, ¿no? Al final a mí me gustaba mucho God of War. Yo era una niña, no debía de haber jugado God of War en mi infancia, pero pues no tenía mucha supervisión, como la mayoría de los que jugamos videojuegos en nuestra infancia, jugábamos juegos que no eran para niños. Me gustaba mucho God of War, ¿no? Y al final el protagonista era un hombre muy diferente a mí, y eso no quitaba que a mí me dejara de gustar jugar God of War. Sin embargo, sí, dentro de la construcción del imaginario estás observando que los varones son los protagonistas, que ellos son los aventureros, que ellos son los fuertes, ¿no? ¿Y qué posición te dejan a ti como mujer dentro del videojuego? Acá eras un personaje secundario, aquí ni aparecías, en Legend of Zelda, pues obviamente tú, si te ubicabas con Zelda, pues eras la princesa que tenían que rescatar, pero ellos eran las personas que sí iban a hacer pues la historia, ¿no? Entonces, una como mujer recibe ese mensaje, no te molesta, pero sí estás ubicando qué papel llegas a tener. En God of War hay muchas cosas, ¿no? Actualmente las últimas entregas de God of War han reivindicado muy bien este aspecto, pero las primeras, ya cuando lo analizamos con perspectiva de género, pues son terribles, ¿no? O sea, había muchísima sexualización, muchísimo abuso, violencia, ¿no? Entonces, pues sí, bastantes cosas que debemos de cuestionarnos. La industria solita se percató de que, bueno, de pronto solamente jugaban varones y se dieron cuenta que las mujeres pues somos más de la mitad de la población y dijeron, no, vamos a incluir a las mujeres. No por una perspectiva de género, así como de se deconstruyeron, no. Lo hicieron porque al final, pues por supuesto que generan dividendos, ¿no? Entonces, o sea, se interesaron por incluir a las mujeres, hacer que empezaran a jugar videojuegos, pues para ganar dinero, porque al final de cuentas es una industria. Lo que les interesa, pues, es generar, pues, ganancias. Pero ¿qué pasó? Las personas que decidieron que debían de incorporar a las mujeres seguían siendo hombres, ¿no? Desde su percepción y su cosmovisión. Entonces tenemos una serie de intentos por incluir a las mujeres y pues tenemos esta clase de ejemplos, ¿no? Esta es la serie Imagine de Ubisoft. Se publicó para la Nintendo 10 desde el 2007 hasta el 2013. Entonces, pues era así como, imagina ser, ¿no? Dentro de esta construcción nos volvemos a estas percepciones de lo femenino. Imagina ser cocinera, imagina tu boda ideal, imagina ser mamá, imagina ser cuidadora de bebés, ¿no? O sea, otra vez toda la construcción hacia lo propio de lo femenino.
Como este hay muchos ejemplos, inclusive, pues, obviamente están en mi tesis, hubo un intento también por hacer como una consola en la que las niñas podían tejer, así tejer, ¿no? O sea, otra vez, ¿por qué dentro de esta construcción volver a ubicar a las mujeres como, ¿quieres jugar videojuegos? Sí, pero pensando en tu boda, pero pensando en cocinar, porque pues es lo que hacen las mujeres, ¿no? Entonces, por supuesto que para esta época no estaban tan avanzados los estudios de género, no había mucha crítica, apenas estaban como... em, más obviamente en esta área, ¿no? En el área de los videojuegos. Entonces, por supuesto que teníamos pues estos ejemplos y como estos hay muchos. Los primeros videojuegos para mujeres eran en computador y uno de los más populares fue un videojuego de Barbie en donde tú tenías que vestir a Barbie. Entonces, pues otra vez como en esta construcción de lo femenino que si bien lo podemos criticar, sí fue un avance, porque efectivamente muchas mujeres empezaron a agarrar computadoras, niñas principalmente, porque querían jugar con Barbie en la computadora. Entonces sí fue como, hay dos caras, ¿no? Por un lado se estaba volviendo a utilizar estos roles y estereotipos de género, pero por otro lado sí empezaron a jugar más mujeres. Entonces, pero ¿cuál era el mensaje? Que esto es para ti, ¿no? Esto no es para ti, esto es para los chicos, esto es para las chicas. Y pues al final de cuentas muchas chicas también jugábamos estos videojuegos, ¿no? Entonces, bueno, esas chicas crecimos y actualmente muchas ya están en la industria. ¿Qué es lo que pasó conforme fue avanzando? Si no teníamos esta representación de roles, teníamos, ay, perdón, por supuesto uno de los más grandes problemas que tenemos en la industria es la hipersexualización de personajes femeninos. Aquí tengo a Bayonetta de 2009, esa es la de Bayonetta 2 del 2015, pero bueno, Bayonetta empezó en 2009 y es otro videojuego que a mí me gustaba mucho. Igual lo jugué de niña, todavía no sabía que eso era hipersexualización. Y creces y te das cuenta de muchas cosas, ¿no? En primer lugar, hay muchos procesos de jugabilidad en el que el personaje pues se queda desnuda, completamente desnuda, aspecto que pues no tenía mucho sentido, pero pues justo. Bayonetta es uno de los personajes más sexualizados. Ella es una bruja, hay un montón de tomas, principalmente en Bayonetta 2, un montón de tomas hacia sus genitales, hacia partes de su cuerpo. Uno de sus ataques es hacer pole dance, ¿no? O sea, subirse a un tubo y bailar y mientras dispara. Entonces, hipersexualización. Otra vez, ¿de dónde viene? Pues de esta historicidad en la que los varones hacían sus personajes y al final están representando. Ya vimos todo el proceso de representación. La representación tiene poder, ¿no? Entonces, por supuesto que si tienes un grupo de programadores y dicen vamos a representar a una mujer, pues la vamos a hacer como nosotros queramos y por supuesto que la hipersexualizan. Y esto desde los primeros personajes, ¿no? Uno de los ejemplos más claros es en la construcción de cuerpos. Aquí tenemos el Ultra Street Fighter 4 del 2014 y justamente podemos identificar cómo la construcción de cuerpos cuando son varones son muy variados, ¿no? O sea, tenemos personas grandes, personas más voluminosas, más chaparritos, ¿no? Hay mucha variedad, pero ¿qué pasa cuando representan a las mujeres? Todas tienen el mismo cuerpo. Y en el mismo cuerpo, obviamente sexualizado, ¿no? Grandes pechos, caderas grandes, piernotas, cinturita. En las mujeres no hay variedad. Hay un concepto muy interesante dentro del feminismo que somos las mujeres como iguales, como no hay diferencia, somos todas iguales. Aquí se replica en la construcción, ¿no? Es como de solo cambian el peinado, pero todas son exactamente igual. Y en el caso de los varones, por supuesto que hay diversidad, porque al final se están representando a ellos mismos. Me gustaría regresar acá porque me encanta que justamente hay personajes que suelen ser bajitos de estatura o sea, como que la industria está ok, ¿no? Jamás se burlarían de Kratos por ser chaparrito o por no tener cabello, porque hay mucha diversidad dentro de los varones. Pero en las mujeres, si tú sales de este arquetipo, estás mal, ¿no? Y aparte es un arquetipo, pues muy difícil de conseguir, ¿no? Entonces, así es como se nos ha representado. Ahora, el resultado de esta exclusión, ¿por qué hay exclusión? En primer lugar, ya lo habíamos mencionado,
A mí me pueden gustar los videojuegos, sin embargo, solemos ser minoría. Jugamos y nos encontramos con esta clase de personajes donde no nos identificamos. La mayoría de las mujeres en su infancia o en cualquier edad, llegas, ves esas representaciones hipersexualizadas, que tú no eres la protagonista, no tendrías, no hay como mucha motivación para que te gusten los videojuegos, ¿saben? Por eso somos pocas las que dices, bueno, pues sí, Bayonetta me gusta porque, no sé, me gusta su estilo, la historia está buena. Sí hay como muchos aspectos que me incomodan en cuanto a su proceso en la que de pronto le hacen unas tomas muy raras. Pero bueno, puedo seguir jugando. La mayoría dice, yo no voy a seguir jugando. Entonces hay exclusión y somos pocas. Principalmente también cuando vemos esta división de quienes juegan videojuegos casuales y quienes juegan videojuegos más competitivos, donde sí se hacen los deportes electrónicos, hay muchos dividendos, ahí hay muy pocas jugadoras, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando son pocas jugadoras en los competitivos y entran a jugar? Pues por supuesto que va a haber violencia. La violencia de género la he rastreado porque pues va junta justamente con el sexismo dentro de los videojuegos y hay un libro muy interesante que se llama Video Game Sexism de Colt, es una investigadora estadounidense si no mal me equivoco, y ella ubica que esta violencia o este rechazo que tienen los gamers varones a que lleguen mujeres se debe a que los mismos gamers dentro de su proceso histórico eran personas que ellos mismos no estaban dentro de la masculinidad hegemónica. Ubiquemos que hay todo un estereotipo de que los gamers son muy raros, que los gamers no hacen ejercicio, que huelen mal, que no conviven. Toda esa construcción a ellos, por supuesto que les afectó. Entonces procuran que su nicho no se toque, porque ahí es donde ellos están a salvo. Entonces, cuando empiezan a llegar mujeres a estos espacios, ellos se sienten muy atacados, porque al final a ellos los violentaron al no estar dentro del arquetipo de la masculinidad y entonces atacan. Entonces es una cadena de violencia que deviene de más violencia. Llegan las mujeres a empezar a interesarse por los juegos en línea, por los juegos fuera de lo femenino y hay mucho resentimiento. Entonces, de ahí viene mucho esta violencia. Aquí les traigo este ejemplo. Ella es una creadora de contenidos de videojuegos y este TikTok, pues obviamente es el ejemplo de qué es lo que ocurre cuando jugamos, ¿no? Men need to do better because this is what happens when I say one word in Call of Duty. I give you. Thanks, you. I needed It's a that. transmission, bro. Don't talk to that thing. It's a transmission, bro. That's a hermaphrodite, bro. That's one of them Same. transmitters. That's what you're talking about. It's one of them transmitters. Abomination. You had a Shut up. Bro, she's Right, she's sure, one man, word bro. away from having a massive ass heart attack, bro. Get this Get that guy. out of here. Once I you am. see a woman, don't call it a woman. It's not a woman. Hey, you got an fans? We got a Karen on our team with 0 kills. That's crazy. Your dog get off my team. Half your team has 0 kills. Got a pooper and baloney nipples, y'all. You really like thinking about me naked. That's really kind of weird. She's under her flaps. She got Abby's got gravy on her right now. You know she's. I mean, it's kind of hard. Oh God, diagnosis slim fast. I couldn't focus, but I got that fat on my mind. I'm trying to help her lose some weight. Yo, bark for me, girl. Speak. You know that. I would be real tall. I bet you look like the screen nurse. Bro, when your coach told you to get in shape, I bet you thought it's her. Oh, Thanks for the content, besties. you shut up. You fat. Follow me You on fat Twitch, bitch. TikTok, Yeah, Instagram. look at Names you, and Dave, that's man. here. Hey, I'll read with you exercise. How about that? Bueno, justo, ¿no? Ella solamente dice una sola palabra, le dice salud al chico que estornudó y todos pues, la atacan, ¿no? La insultan, le dicen muchas cosas solamente porque escucharon que era mujer. Este es un fenómeno que yo he rastreado, me llamó mucho la atención un concepto que yo no conocía y que aplicaba al momento de jugar, que se llama gender swipe. Usualmente, bueno, en el mundo digital tenemos muchas posibilidades y una de ellas es escoger nuestro género. En muchos videojuegos tú puedes escoger si eres hombre o si eres mujer. Entonces, la mayoría de las mujeres que juegan
juegos en línea multijugador, usualmente jugamos con perfiles de hombres para que se nos respete, para que no ocurra lo que acabamos de ver en el video. Y me llamó mucho la atención cuando ya lo vi de forma conceptual explicado, porque yo lo aplicaba siempre. Yo en mis usuarios siempre me llamo Jimbo, y así se llama mi gato, pero como está en masculino, pasas desapercibida, ¿no? Entonces sí está ahí muy claro que hay una necesidad de ocultar que eres mujer para poder jugar. En este caso, pues es un chat de voz. Por supuesto que escucharon que ella era una mujer y pues de ahí van pues todos los ataques y las críticas, ¿no? Y esto es un ejemplo. Hay muchísimos insultos muy dentro del área del gamer que están otra vez vinculados a esta separación. Uno es el famoso vete a la cocina, porque ahí está el imaginario, ¿no? Una mujer no debería de estar dentro de una computadora jugando, debería de estar en la cocina. O el famoso hazme un sándwich, otra vez vinculado a lo propio para la mujer, ¿no? Los cuidados, el cocinar. ¿Y de dónde vienen esos insultos? Pues por supuesto que hay toda una historicidad, ¿no? Claro que te van a decir vete a la cocina, claro que te van a decir hazme un sándwich, no deberías estar aquí, porque viene de todo eso, ¿no? Y si lo vinculamos a los demás medios de comunicación que también replican todos estos estereotipos, pues Men más. need to do better. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Como bien mencionaba el doctor Novelo, sí hay mucho interés por la industria de revertir esto, ¿no? Como les mencionaba, sí podemos decir, ay, qué bien está haciendo la industria, pero también hay intereses detrás. Hay mucho dinero de las mujeres que no está entrando. Entonces, por supuesto que va a cambiar. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué ahorita hay tanta visibilidad en este sentido? Antes los videojuegos eran un espacio de nicho. Actualmente la mitad de la población mundial, es mucho, el mundo es muy grande, juega videojuegos. Eso cuenta hasta jugar con tu celular Candy Crush, hasta ya jugar videojuegos pues más especializados. Pero ya somos muchos los gamers, ¿no? Entonces ya no es tan difícil ubicar qué es lo que está pasando en la industria. Antes era un nicho muy pequeño. Entonces, toda la violencia que había dentro de los videojuegos, todas estas representaciones de lo masculino, de lo femenino, toda esa sexualización, todo ese sexismo, quedaba ahí y nadie lo veía, ¿no? Aquí les traigo este ejemplo de Louis Sweets. Lay Sweet Larry, que es un videojuego de un tipo que es como un gigoló, por decirlo así, y pues dentro de tus misiones tienes acostarte con prostitutas, conquistar mujeres, apostar, como toda esa construcción, ya saben, de esta masculinidad. Y les daba risa, ¿no? O sea, era como de, ay, qué gracioso, y entonces por ahí tú tenías que, no sé, ser como un esperma y tratar de no meterte al óvulo para no embarazar a la muchacha. Un montón de cosas, pues, bastante raras que hoy actualmente no se aceptarían en la industria, o sí, más bien se criticarían mucho por parte de los consumidores. Pero esta clase de juegos de nicho no salían, ¿no? O sea, nadie se enteraba más que este nicho pequeño de varones que protegían sus contenidos. Actualmente, como los videojuegos ya tienen este impacto más grande, hay una necesidad de la industria por adaptarse a que todos nos adaptemos, a que todos entremos, a que sean videojuegos inclusivos. Y la palabra inclusión, ¿cómo les duele, no? Es como de, ya les expliqué de dónde vienen. Era un espacio para ellos, para protegerse, y ahora que tengan que incluir a alguien externo, por supuesto que lo van a rechazar. Entonces, bueno, tras esta necesidad de la industria por adaptarse a un público global, donde ya entremos hombres, mujeres, y hablar sobre raza sería otro webinar, porque también hay un montón de problemas con la inclusión de diferentes colores de piel, de diferentes razas, todo eso. Entonces, sí ha habido muchísima resistencia por parte de la comunidad. Aquí les traigo el ejemplo de The Last of Us 2. Es un videojuego increíble, pero lo que más salió a la luz es que la protagonista era gay, ¿no? Y entonces iba a tener una novia y de ahí funaron el videojuego. Los gamers lo odiaron, hablaron muy mal del juego sin siquiera haberlo jugado. Todavía no salió el videojuego y como Ellie iba a tener una novia, cancelaron el videojuego, no tuvo muchas ventas, pese a que es un muy buen videojuego.
Yo lo enseño en clase porque aparte tiene muchísima inclusión, no nada más por incluir a una persona gay, sino porque también incluye a personas que puedan jugar si tienen debilidad visual, si tienen debilidad auditiva o motriz. Entonces tú puedes configurar tu videojuego para que puedas jugar si tienes alguna de esas discapacidades, ¿no? Entonces es un juego increíble en ese aspecto y lo superfunaron. Estas funas, que son, ya saben, toda la cultura de la cancelación, repercuten, por supuesto, a nivel económico. Este videojuego daba para hacer un éxito muy grande a nivel económico y no vendió tanto como se esperaba por únicamente hacer eso, ¿no? Entonces ahí está el rechazo. Y aquí les traigo un ejemplo más interesante. Este es un tuit real. La resistencia al cambio. Nos dice, las bailarinas robóticas del Atomic Heart, sin tener cara, transmiten más feminidad y sensualidad que cualquier personaje femenino de PlayStation. Bravo por la valentía del estudio de crearlas. ¿Qué pasa? Hay una crítica muy importante otra vez por este nicho que se resiste al cambio, que obviamente es un nicho masculino, de la construcción de estos personajes más reales que ha hecho PlayStation en los últimos años. O sea, está haciendo caras reales, de mujeres reales. Tenemos arrugas, ¿no? O sea, hubo un momento muy importante, este es Elliot, sí, de Horizon, en el que le hacen un close-up y se ve que tiene, pues, vello facial, como todas las mujeres tenemos vello facial, muy, muy finito, porque aparte es pelirroja. Pues se atacaron porque dijeron, ¿por qué le pusieron barba? Entonces, bueno, fue bastante divertido porque muchos también les decían que se notaba que nunca habían visto a una mujer de cerca, pero justo, ¿no? Les puede mucho que las mujeres empiecen a ser más reales. ¿Y qué dice este personaje? Bueno, no es un personaje, es una persona real, que estas personas o estas construcciones o representaciones sin cara son más femeninas que las personajes que son más reales, ¿no? ¿Qué es femenino entonces para este señor? Obviamente pechos que se vean, cinturas pequeñas y piernas anchas, ¿no? O sea, no importa que no tengas cara, mientras seas un cuerpo hegemónico, ahí ya está la feminidad y la sensualidad. Pese a que estas son mujeres que tienen una construcción aparte más anatómicamente correcta, tienen historias muy poderosas, son protagonistas dentro de su videojuego, o sea, son heroínas también, y acá es como de, no, no importa eso, lo que importa es que tengas pechos y cadera y cinturita, ¿no? Entonces, así como este ejemplo, está toda la construcción que se está manejando de estos nichos que se resisten al cambio. Esto fue en febrero del 2023, reciente, ¿no? Entonces, bueno, diseñemos desde la igualdad. ¿Cómo nosotros podemos diseñar desde la igualdad? En primer lugar, ya vimos que uno de los primeros problemas que tenemos son los estereotipos de género, esta construcción de qué es lo propio para lo masculino y lo propio para lo femenino. Deberíamos de crear personajes masculinos y femeninos con roles variados, que podamos tener una protagonista, que podamos tener personajes secundarios varones, que podamos ver personas que cocinen sin necesidad de que sean mujeres, que podamos ver seres mágicos varones, porque aparte aquí hay otra construcción, ¿no? O sea, la mayoría de los guerreros en los videojuegos son varones y los seres mágicos son mujeres, porque otra vez la construcción de las mujeres no pueden entrar a la batalla, entonces pónganles magia. Y los varones no pueden ser mágicos porque eso es como signo de debilidad, entonces ponle un hacha. Entonces hay muchísimos estereotipos de género que se están replicando. No es propio de los videojuegos. En todos los medios se ha reproducido por décadas, décadas y décadas esto de la mujer es así y el hombre es así. Eso deviene de hacer una introspección a nuestros procesos de representación. ¿Por qué mi personaje tiene esas características y no otras? Diversidad en los protagonistas. Ofrecer opciones de personajes jugables de diferentes géneros y evitar limitar sus habilidades o roles según normas de género. Otra vez, la diversidad. Muchas formas de hacer personajes. Equilibrio en las representaciones. Representar tanto hombres y mujeres de manera realista y, por supuesto, evitando la hipersexualización. Y de ahí van de los dos géneros, ¿no? O sea, también se ha hipersexualizado mucho a los varones, porque siempre están súper marcados, porque su porcentaje de grasa es muy bajo, ¿no? O sea, hacer variedad de cuerpos. Y opciones de personalización. No todos los videojuegos lo pueden incorporar, pero sí muchos
te da la posibilidad de que tú como jugador puedas elegir qué clase de personaje quieres, tú diseñarlo, ponerle el tipo de cuerpo con el que más te identifiques, que no nada más sea gordo o flaco, ¿no? Que haya mucha variedad en tonos de piel también, ¿no? O sea, la vestimenta, la apariencia, todo eso que tú lo puedas diseñar. Como jugador, eso se agradece mucho porque al final tu personaje tú lo creaste, tú te estás identificando con él y vamos a poder hacer pues variedad de personajes principales. Tú escoger su género, si quieres hombre, mujer, con qué características y que ya lo decide el jugador y no sea algo impuesto por los desarrolladores. Entonces, bueno, estas son algunas de las cuestiones que podemos empezar a cuestionarnos para diseñar desde la igualdad. Los procesos de investigación van a ser nuestros aliados para que nosotros podamos diseñar de forma más correcta. ¿Por qué estamos hablando de diseño, no? Si somos comunicólogos, porque los comunicólogos también podemos hacer videojuegos. Ahí está la invitación. Este es un libro muy bonito que hice con mis mentores, José Ángel Garfias y Roberto Carlos, en el que nosotros estamos dando como algunos procesos en los que los comunicólogos podemos entrar a la industria, principalmente desde el diseño, que el diseño se basa en la creación de documentación. Entonces se llama GDD. Nosotros podemos hacer GDD, hacer videojuegos y por supuesto que ahí está toda la recomendación. Este es un libro gratuito. Ahorita, bueno, ahí pueden copiarle como el link o buscarlo dentro de CID Políticas, que es como el repositorio. Ahí pueden descargarlo de forma digital. Para los que estén en Zoom, ahorita les paso el link. Porque justo nosotros también podemos entrar al quite al diseño de videojuegos. Entonces eso es muy interesante. Regresando, ya casi acabo, regresando a que nosotros debemos investigar, nosotros somos investigadores, ayuda mucho al proceso de diseño y al proceso de representación. Y para eso les platico rápido sobre uno de los videojuegos que tuve la fortuna de desarrollar con la asociación con la que trabajo. Se llama Refugiadas Climáticas, es gratuito para la Google Play, no lo sacamos para iOS, una disculpa, era más caro. Entonces, si tienen Android, pueden descargarlo. Es un videojuego que busca ejemplificar, es un edutainment de cómo es el recorrido migratorio de mujeres que tienen que migrar por cuestiones de cambio climático. La dificultad de hacer este videojuego era representar a mujeres diversas. Son mujeres de 8 países distintos, con historias distintas. Afortunadamente, bueno, una de las características que debe de tener empezar a hacer videojuegos con más inclusión es, por supuesto, tener a mujeres dentro del desarrollo, ¿no? Principalmente para que salgamos de nuestra cosmovisión, cómo es la cosmovisión de una mujer. Entonces, bueno, en este caso yo soy la única mujer en el desarrollo, yo hice todo el GDD, todo el diseño y por supuesto que fue una misión de investigación. Junté lo que más me gusta hacer, es investigar con lo que más me gusta en el mundo, que son los videojuegos. Entonces, tuve que hacer mucha investigación de las rutas migratorias reales, buscar, leer, escuchar entrevistas de mujeres que les han hecho escucharlas a ellas, su proceso migratorio. Hay casos muy, muy fuertes, muchas mujeres que se suben a la bestia para poder migrar y darle un mejor futuro a sus hijitos. De pronto tienen accidentes, las atropella la bestia y se quedan sin piernas, ¿no? Entonces ya tampoco pueden trabajar. Historias muy, muy brutales que vienen todo de investigación. Hice investigación documental, hay investigación, también esta es una serie, es un documental muy bueno de Human Flow que explica cómo es todo este proceso migratorio. em, Perdón, estaba viendo el comentario. Si tienen interés pues, sobre la migración de África hacia Europa, ¿no? Entonces, obviamente viajan en cuestiones inhumanas, son cuestiones de mucha violencia y más en especial las mujeres que migran, ¿no? Este es un cachito de mi GDD en el que, bueno, tuve que hacer el diseño del juego. Fue un proyecto muy bonito porque muchos de los personajes también estuvieron inspirados en artistas, mujeres que hicieron representaciones de mis personajes, ¿no? Entonces, entre las artistas, entre la investigación, empecé a hacer todo este recorrido dentro del videojuego. Entonces, bueno, al final
lo importante y por lo que lo traigo además de para hacerle publicidad, es para que vean que todo el proceso de investigación nos da las características para que podamos representar de forma correcta, ¿no? O sea, yo me tuve que aventar esta persona es de Camerún, leer sobre Camerún, cuáles son las religiones de las personas que viven en Camerún, ¿no? ¿A qué se dedican? Por ahí yo sacaba mis notas reales, periodísticas sobre estas historias para poder representar de forma correcta, digna y con muchísimo respeto a estas diferentes mujeres de diferentes partes del mundo con diferentes religiones, que si bien son historias ficticias, traen consigo toda la historia de las mujeres que migran con ellas, ¿no? Y que son de su misma nacionalidad. Entonces, obviamente estos procesos de investigación no todos los desarrolladores lo hacen. Dicen, yo quiero representar a un hombre afrodescendiente y lo hacen a través de su cosmovisión de cómo son los hombres afrodescendientes. Y obviamente también los estereotipan. Por supuesto que eso es lo que pasa con las mujeres, ¿no? Nos estereotipan de, ah, eres mujer, pues te gusta cocinar y pues quieres casarte porque eres mujer, ¿no? Entonces, la invitación concreta es que nosotros investiguemos, los procesos de investigación van a ser esos aliados para que nosotros podamos representar de forma más digna, hacer mundos, hacer personajes de forma más coherente y por supuesto ya centrándonos a la perspectiva de género, que nosotros podamos representar tanto hombres como mujeres, que ambos sean protagonistas, que ambos tengan historias diversas, que no tengamos estos roles de poder, perdón, de poder diversos en los que nos colocan en diferentes posiciones. Entonces, esa es la invitación. Estas son algunas de las referencias de la presentación y con eso termino. Muchas gracias. Quería durar un poquito menos, por eso me apresuré para darnos tiempo para la ronda de preguntas. Y pues nada, muchas gracias por su atención. Les dejo mi correo por si en algún momento quieren contactarme por alguna otra cuestión. Adelante. Listo, doctor. Dejo de compartir. Muchísimas gracias, Jimena. Qué gusto escucharte en esta presentación y poder acompañarte de manera virtual, ¿no? En este espacio en el que nos has brindado, sin duda, un tema por demás interesante. Cuando te escuchaba, Jimena, me hacías pensar en la discusión que se dio en el mundo del arte cuando empezaron con las Guerrilla Girls, ¿no? Este grupo activista de mujeres que empezaron a cuestionar la representación de las mujeres dentro de los museos. Y hoy, pues justo también nos lo estabas haciendo, ¿no? ¿Cómo son representadas las mujeres en el mundo de los videojuegos? ¿Qué tipo de roles, qué tipo de temáticas, virtudes, acciones, poderes pueden llegar a tener sus personajes? ¿Y qué tanto estas discusiones, pues nos deben de llevar también a replantearnos, pues, qué son las nuevas feminidades, ¿no? También dentro de la discusión, ¿no? Siempre cuando hablamos sobre la noción, como decías, de lo que significa ser mujeres, cuántos tipos de mujeres podríamos encontrar y si todos estos tipos de mujeres están realmente representados en los contenidos de los medios de comunicación. Y creo que tu presentación, pues, nos ofrece sobre todo una discusión seria, profunda, que deberíamos de hacer alrededor del mundo de la comunicación, no solamente dentro del mundo de los videojuegos, sino también esto cómo se podría llevar a otras temáticas donde hoy en el mundo del entretenimiento pues se está discutiendo, ¿no? El rol de lo femenino y sobre todo con esta perspectiva de género, como bien nos lo has acotado. Alex. Sí, muchas gracias, Gis, por esta charla que, como lo anticipábamos, ¿no? Pues es muy enriquecedora, nos lleva a la reflexión crítica, como lo decía Jorge, y nos das un montón de elementos para repensar, ¿no? Para repensar muchos fenómenos, muchos objetos de estudio, no solamente el ámbito que tú manejas, que es el de los videojuegos, sino, como lo comentaba Jorge, el del entretenimiento, ¿no? Los personajes de las series, las películas, ¿no? Este, ahora, el tema de la inclusión, ¿no? Que es un tema sumamente delicado, porque pareciera ser que por muchos momentos la inclusión es como que a fuerzas, ¿no? ¿Se me explico? Es decir, necesitamos cumplir con este requisito y entonces metemos un personaje, ¿no? Aunque después, cuando tú empiezas a buscar la relación o la razón de ser ese personaje, dices, bueno, ¿y luego qué pasó aquí? No tendría que haber sido de esa manera, ¿no? Y me gustó mucho
la idea de la representación, ¿no? Que es algo que de repente también hemos dejado en el ámbito de la comunicación, hablar de representación social de la realidad, ¿no? Así como la construcción social de la realidad. Porque bien lo decías tú, ¿no? Cuando hablamos de representación y hablamos en este caso de videojuegos, pero bien puede ser contenidos, ¿no? Audiovisuales, pues hablamos de mundos, culturas, momentos, ¿no? Que están en construcción y que son muy significativos dependiendo la forma en la que se hayan construido y la forma en la que lo estemos representando, ¿no? Entonces me parece que ha sido una charla sumamente enriquecedora, que valdría la pena que muchos de nuestros estudiantes, ¿no? De doctorado y de maestría puedan revisar más adelante, querido Jorge. Creo totalmente de acuerdo, Alex, creo que este es un tema que habría que revisar a profundidad al interior de nuestro programa y dentro de los trabajos que estamos viendo en nuestros doctorandos y en todos los investigadores que colaboran con nuestro Human and Not Human Communication Lab, porque justo cuando surge esta cuestión de la perspectiva de género, hasta dónde se tiene que profundizar en ella, ¿no? Y tú lo hablabas, Jimena. Por un lado, como comunicador, pues, lo tengo que hacer desde el rol del diseño, pero desde el diseño conceptual, el diseño ya propiamente, vamos a decirles, de los personajes, de las situaciones, en el proceso de documentación e investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente es la perspectiva del género, vamos a hablar sobre la feminidad, sino toda la representación de género que hoy tenemos, ¿no? Donde se tendrían que discutir y analizar a profundidad si se están cubriendo o no se están cubriendo esos matices que tienen que ver con lo étnico, con lo religioso, con los modos del habla, las formas de enunciación, las formas que tienes incluso de representación hasta gráfica, ¿no? En el diseño de un avatar que tienes que concebir, pues todos esos pequeños detalles, ¿no? Como decías, ¿no? ¿Por qué un personaje femenino no puede tener pues vello en el rostro, ¿no? O sea, ¿por qué no podría tener una persona una caracterización de morenito, chaparrito, gordito y siempre tiene que cubrir con estos rasgos hipersensualizados o sexualizados con los que se diseñan a los personajes? ¿O por qué podríamos decir que este personaje no podría ser el que podría representar un carácter de héroe? ¿No? Y siempre tiene que ser visto el feo como el antihéroe, ¿no? O sea, todas esas descripciones que tienen que ver con la conceptualización de la otredad son las que están quizá detrás de esta discusión a la que tú nos has llevado. Y sin más, pues creo que tenemos por ahí ya algunas preguntas, ¿no, Alex, de alguien de las personas que nos han estado siguiendo, que seguramente tendrán algún comentario para que invitemos a que puedan hacerle estos cuestionamientos a Jimena. Y quizá, Jimena, en lo que se terminan de construir, la pregunta que yo haría tendría que ver con el gran temor, como en el ejemplo que ponías tú, ¿no? El temor de estas representaciones puede tener que estar por la participación en el mercado. Es decir, si yo saco un personaje con X o Y características, estoy cerrando mi mercado, estoy cerrando las posibilidades de comercialización, de monetización y además de muchos de los prejuicios personales que puede tener la gente que esté dentro de esta industria, ¿no? Un poco como el cuestionamiento que nos está llevando la película ahora de Sustancia, ¿no? O sea, que tanto la misma industria ya tiene un marco preconcebido de cómo tienen que ser las personas en sus estándares de belleza, de edad, de logros y tal, que la industria misma bloquea toda posibilidad de que alguien no esté saliendo de ese margen de normalidad. Sí, doctor, es muy interesante. Principalmente eso, estamos siendo una industria. Somos una industria y al final lo que queda es tener dinero, ¿no? Y aquí yo creo que un ejemplo muy importante es Disney. Disney es una industria con mucho dinero y está apostando por una inclusión, pero en lo particular yo considero que no es no es una inclusión bien construida. Una inclusión bien construida es que tenga sentido tanto narrativo como visual, como el hecho de que nosotros hagamos personajes con ciertas características, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que hacen es cubrir una cuota, que tenga un personaje LGBT, un personaje negro, un personaje latino y un personaje blanco. Eso no es inclusión, ¿no? O sea, ¿por qué? No nada más porque
Sí, no, o sea, tiene que haber una construcción más a profundidad, que insisto que eso lo da la investigación. Y al final de cuentas, si bien Disney ha cuidado mucho no perder dinero porque ellos le saben a la industria del entretenimiento, lo están haciendo. Ahorita hay mucha molestia por parte de los consumidores por estas construcciones mal realizadas. Entonces, si lo bajamos a los videojuegos, lamentablemente, aquí tenemos dos construcciones. Por un lado tenemos la industria AAA, que es la consolidada, donde hay muchísimo dinero, y la industria independiente. Yo he ubicado que los mejores procesos de hacer personas diversas, de hacer personajes complejos, no sé, hacer como toda esta construcción, viene de la industria independiente. La AAA es la que ha estado como tratando de hacerlo, pero pasa lo de Disney. Es como de, bueno, ¿qué hacemos? Pues mete a una persona LGBT. ¿Por qué? ¿Y cuál va a ser como su historia? Pues nada, que sea LGBT. Eso no termina siendo inclusión, ¿no? O sea, al final siento que no hay muchos procesos de reflexión del por qué. No hay procesos de investigación de qué están ganando al estar incorporando a un personaje femenino, masculino, de cualquier raza. Y pues ahí está como este problema de que sí hay muchísimo dinero de por medio. La industria independiente es la que tiene la posibilidad de jugar más con esto, de hacer cambios, porque al final de cuentas no hay tanto dinero que se esté perdiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí hay dos fuerzas. Una son los gamers que están justamente resistiéndose bastante al cambio y las nuevas generaciones que están haciendo crítica. Entonces, ahorita estamos en un momento en el que están chocando ambos, pero va a llegar un momento en el que las nuevas generaciones van a ser más y ellos van a ser los que tengan el nivel adquisitivo más alto y los que se sigan oponiendo a este cambio, pues en algún momento ya no van a estar. Entonces, esto va a cambiar, ¿no? Y al final de cuentas como empresa, tú tienes que ver, sí, qué es lo que te convenga, pero también no hay que olvidarnos, y eso es una clase muy bonita que también doy, sobre la responsabilidad empresarial, la responsabilidad social empresarial. Entonces, también es algo que todas las industrias, todas las empresas deben de estar cuidando, hacer sus contenidos desde la ética, sin estar, pues justo, ¿no? O sea, discriminando. Es una premisa, no, la no discriminación es parte de los derechos humanos. Entonces, debería de estar en todas las empresas, estar pues, accionando desde la ética. Entonces, al final, yo siento que la presión por esta reconfiguración más social va a hacer que las empresas cambien y los que se resistan, pues tengan que acoplarse. Alex, creo que no sé si por ahí ya tenemos algunas de las preguntas que habrán llegado o comentarios. Sí, tenemos a Miriam que nos acompaña aquí en el Zoom. No sé si Miriam quieres hacer la pregunta directa a nuestra invitada para que puedan intercambiar comentarios. Ya te abrimos micrófonos y cámaras si quieres ahí, Miriam. Voy a hablar, ¿eh? Sí, adelante. Sí, no, es que le comentaba a mis papás que estoy aquí con ellos. Sí, buenas tardes. Hola Giselle. Yo quería saber cuál es tu opinión sobre los videojuegos en la salud mental de las niñas y de los niños. Porque, por ejemplo, nosotras, bueno, yo también crecí con hermanos y también la parte de los videojuegos, pues vino y otras actividades por tener hermanos, pero siento que sí se va construyendo algo diferente en la cuestión de cuando eres niño a como cuando vas ya creciendo. Y anteriormente también se tenía esta negatividad de que los videojuegos eran malos en la cuestión de una actividad para los niños. Entonces, ahora, desde todas estas investigaciones que ya se han hecho, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Si hay alguna afectación en la cuestión de la salud mental o realmente favorece el desarrollo de lo que son algunos patrones que vamos teniendo como niños? Muchas gracias, Miriam. Pues es una pregunta bastante compleja. Yo siempre, obviamente, voy a abogar porque sí hay muchas cuestiones positivas para las infancias al momento de jugar videojuegos, siempre y cuando se haga de forma
corresponsable con los padres, ¿no? Y que tengamos tiempos de juegos definidos, no más de 2 horas al día, es lo recomendable, y que sí haya mucha supervisión, porque como les comentaba, muchísimos empezamos a jugar videojuegos cuando ni siquiera existían las clasificaciones. Entonces tú te ibas a las tortillas y jugabas videojuegos muy, muy violentos en las arcades y tus papás no se enteraban, ¿no? Entonces, y ahorita hay muchísimos videojuegos, ahora que he estado pues rastreando los videojuegos con sexismo, hay muchos que están en línea, que son gratuitos, que cualquiera puede entrar y son sumamente violentos y misóginos. Entonces, sí tiene que ser principalmente con los menores de edad, que los padres estén supervisando qué clase de videojuegos están consumiendo y en el mejor de los casos, jugar con ellos, ¿no? O sea, estar jugando, viendo cómo es la interacción, y estarlo supervisando, porque sí hay muchísimas cuestiones que los pueda llegar a afectar. Principalmente, las comunidades virtuales hay algunas que son muy tóxicas y son muy violentas. Te metes y te insultan por ser mexicano. Te insultan por ser mujer, te insultan porque no juegas bien. Entonces hay tanta violencia que acuérdense que los niños están en construcción. Ellos, todos estos procesos de representación que acabamos de ver, tienen todavía mucho que aprender para que puedan diferenciar entre lo que es real y lo que es virtual y lo que es potencialmente peligroso, ¿no? Entonces, pero al final, jugar videojuegos, como les mencionaba, tienen muchas ventajas. Ventajas en el desarrollo motriz, ¿no? O sea, ventajas en el interés por las ciencia y la tecnología, ventajas a nivel también inclusive de sociabilidad. Ahora en la pandemia se vio que muchas de las personas que jugábamos videojuegos no estuvimos tan deprimidas porque jugábamos con otras personas y entonces no hubo tanto alejamiento con la interacción social. Sí era virtual, pero sí hubo interacción social. Entonces sí hay muchos beneficios, siempre y cuando se haga de una forma supervisada y justo, ¿no? A veces los papás piensan que porque es un juego, como tiene la palabra juego, es inofensivo. Y no, hay muchos videojuegos. Estaba rastreando la última vez en uno de los sistemas que se usan para subir videojuegos en línea que se llama Steam. Al menos se publican 100 videojuegos diarios nuevos. 100. Son muchos, hay muchísimos videojuegos y hay muchísimas personas con valores muy cuestionables que los hacen, ¿no? Entonces son muy violentos, tienen cuestiones bastante ahí, pues cosas que hay que criticar y que supervisar. Entonces, mientras se haga acompañado, mientras se tengan ciertos horarios de juego para los niños, no les llegaría a afectar. Obviamente todo con medida. Em, por ahí tuvimos una plática en 2019 en la UNAM sobre estas acusaciones que hizo el presidente en esa época sobre si los videojuegos eran los causantes del tiroteo que hubo en Monterrey en 2019, no sé si se acuerdan. Acusó a los videojuegos como los causantes, ¿no? No podemos decir que un solo producto comunicativo va a acrecentar la violencia de todas las personas. Es como, al final, si las personas tienen cierto proceso ya en sí para generar violencia, para generar una adicción, eso ya, tú puedes terminar siendo adicto de alcohol o siendo adicto de un videojuego o siendo adicto de cualquier otra cosa. Entonces, sí, sí, en este caso yo defiendo mucho que siempre y cuando se consuma videojuegos de forma responsable, principalmente para las infancias y también para los adultos, este, tiene muchas ventajas a nivel cognitivo, a que te puedas dedicar a estas áreas. Sería eso, Miriam. Sí, muchas gracias, Jimé. Gracias a ti. Gracias, Jimena. No sé si por ahí tenemos alguna otra, mi queridísimo Alex. Tenemos aquí un comentario de Adriana. No sé si lo quieres hacer, Adriana, y sirve que intercambias comentarios, puntos de vista con Jimena. Sí, gracias. No puedo prender ahorita la cámara. Buenas tardes, pero nada más felicitar a Jimena. Muchas gracias por el tema. Me encantó esta parte que estás haciendo ahora de la inclusión, que es sumamente importante. Y bueno, esto a mí me da más luz en mi tema, porque justo estoy viendo en cuestión del libro electrónico
la parte de estas narrativas que también se pueden hacer a través del videolibro. Entonces, esto me gusta cómo lo estás abordando, cómo lo estás tratando con los videojuegos y bueno, me da más luz para mi tesis. Muchas gracias, Jimena. Qué bueno, Adriana, muchas gracias. Son los comentarios que tenemos, Jorge, al momento. Y a mí me gustaría abordar una parte que Jimena tocó y que casi al final y que le da mucho sentido, ¿no? A lo que hacemos y que responde a muchas dudas, por ejemplo, de nuestros estudiantes, ¿no? ¿Para qué hacer un doctorado? Y sobre todo, ¿para qué hacer investigación? ¿No? Y cuando escuchamos, por ejemplo, a doctorandos, ¿no? Como es el caso de Gis, pues la respuesta está ahí, ¿no? O sea, la investigación no solamente sirve para la parte de desarrollar un problema de investigación, hacer todo el proceso para la resolución de ese problema, marcos teóricos, etcétera, sino que en la práctica tiene una aplicación, ¿no? Una aplicación real, y eso tendría que ser así como que un motor, ¿no? Que impulse a las personas a sumarse, ¿no? A los estudios de doctorado, ¿no? Y ser creativos e innovadores, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta parte de la investigación hoy has dado una inyección así como que de motivación, ¿no? Y energía de por qué la gente debe investigar y para qué debe investigar, ¿no, Jorge? Y sobre todo también, ¿qué se puede investigar, Alex? Porque una de las grandes interrogantes que de pronto llegan a los doctorados es, piensan que solamente grandes temas sesudos, como dicen ellos, ¿no? Tienen cabida dentro de un programa de investigación. Y yo recuerdo que cuánto tiempo costó para nuestros colegas, ¿no? De la Inglaterra, el que, por ejemplo, se viera con seriedad la investigación sobre los temas de videojuegos, cultura popular, ¿no? Y hoy que lo vemos, decimos, cuando todo el tiempo estamos afirmando, todo es comunicación, todo es cultura, todo es pertinente, conocer qué tipo de afecciones puede tener en los ámbitos cognitivos, en los ámbitos analíticos, creativos, pues prácticamente todo tiene cabida. Y cuando uno ve la profundidad y seriedad con lo que son abordados estos objetos, como lo está haciendo en este caso Jimena y muchos de los colegas que han estado con nosotros aquí abordando estas temáticas, pues uno ve la pertinencia de estos objetos de estudio para entender no solamente temas de cultura digital, sino para entender finalmente cómo los procesos comunicacionales a través de estas interfaces están generando cambios simbólicos, cambios de representación, cambios de significación en todos los ámbitos de la vida y la cultura. Entonces, por ello uno agradece profundamente tu investigación, Jimena, el trabajo que están haciendo ahí ustedes también en la Terra en UNAM, porque creo que pues, nos permiten, sobre todo a quienes estamos discutiendo estas temáticas, cómo y desde dónde podemos abordarlos cuando se hace con profundidad y seriedad, ¿no, Alex? Sí, totalmente, ¿no? Porque al final del día son objetos de estudio sumamente complejos, ¿no? Que como decíamos, ¿no? En este mundo lleno de objetos culturales no identificados, ¿no? Pues pareciera ser que los videojuegos como han estado ahí desde la década de los 70, ¿no? Hemos jugado, es un universo que se ha desarrollado, ha tenido impacto, etcétera, etcétera. Pues pareciera ser que no hay nada más allá de la investigación, ¿no? Pero cuando encuentras estudios, ¿no? Que permiten dimensionar, ¿no? Este objeto de estudio tan complejo en diversas vertientes, entonces empiezas a entender por qué la investigación seria formal nos ayuda, ¿no? A complejizarlo cada vez más, a entenderlo cada vez más y sobre todo a visualizar sus impactos, ¿no? Positivos, negativos, etcétera, pero finalmente impactos que están sujetos a la investigación, ¿no? Así es. Y pues bueno, Alex, creo que ya por ahí también cerraron todos los comentarios. Ya vimos que empezaron los intercambios por aquí de los correos para armar nuestras redes de apoyo entre investigadores que se están formando y que tienen inquietud en este tipo de temáticas. Y nosotros queremos agradecerte muchísimo, Jimena, por tu participación el día de hoy. No sé si tenemos algo por ahí, Alex. Esperemos que sea lo que es esperado y Sí, nada. que no salgan tus últimas batallas en Fortnite ahí, Exactamente. Alex. Los resultados. Bueno, ahí está Jorge, por favor.
Ahí está, pues bueno, pues el día de hoy queremos agradecer a la maestra Jimena Giselle Caballero Contreras por su valiosa participación como ponente en este webinar, el diseño de videojuegos con perspectiva de género. Jimena, como siempre, muchísimas gracias, un honor haberte tenido el día de hoy aquí con nosotros compartiendo. Y que por ahí Francisco ya no dijo nada, pero Francisco nos había comentado que sus compañeros del doctorado interuniversitario allá en Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, están muy interesados en tu tema, Jimena, porque hay varios investigando, así es que seguramente Paco por ahí nos estará compartiendo después qué dijeron sus compañeros de doctorado en España sobre tu investigación. Ay, qué gusto. Y muchísimas gracias por la invitación. Como mencionaba al principio, siempre es muy enriquecedor, principalmente porque pues, estamos en el área de comunicación, ¿no? Entonces yo me siento muy bienvenida, hablamos como el mismo lenguaje. Entonces, les agradezco mucho su atención, la invitación, y siempre es un gusto todo lo que se pueda compartir de esta investigación, que sea útil y también escuchar a los demás. Les agradezco. Muchísimas gracias a ti. Y Alex, ¿qué tenemos la próxima semana? No me digas, ¿ya cerramos? Ya cerramos. ¿Y con quién cerramos esta Bueno, temporada? cerramos este ciclo, este semestre, que ha sido muy enriquecedor. Pues algo que me parece que le va a dar pues Un amarre, por un decirlo así. amarre, exactamente, en un cierre global que nos va a permitir reflexionar de muchas cosas. Y tendremos como invitado al doctor José Ángel Garfias Frías, ¿no? Es fundador, ¿no? Del grupo de investigación de la Finisterra y en la UNAM y precursor, ¿no? De esos estudios académicos, ¿no? Sobre todo en la Universidad Nacional Autónoma de México, que costó mucho trabajo, ¿no? La propia Giselle lo ha vivido, costó mucho trabajo que se madurara este grupo, este proyecto y que hoy en día tiene el reconocimiento, ¿no? Ya de muchas instituciones nacionales e internacionales. Y nos va a venir a hablar precisamente de 10 años de investigación de la cultura friki, la Finisterra, ¿no? Platicaba con Ángel hace unos días y me decía, son 10 años. ¿No? 10 años de trabajo, 10 años de esfuerzo, 10 años de publicaciones, de formar, ¿no? Nuevos investigadores, de rastrear investigadores en diversas instituciones, de colaboraciones, ¿no? Por ejemplo, con nosotros aquí en la Universidad de Anáhuac, en la Facultad de Comunicación y otras tantas, y me decía, Ángel, ¿y cómo podemos festejar estos 10 años, no? Entonces yo le decía, pues tenemos un espacio en el que tú eres eres bienvenido y que tanto a Jorge como a mí nos va a dar muchísimo gusto que nos aceptes la invitación, pues para que compartas esos 10 años de logros, ¿no? En investigación. Así es, Alex. 10 años compartiendo además amistad ahí con nuestro querido Alex y darle seguimiento no solamente a él, sino a los trabajos de todos los colegas que se han sumado desde el UNAM a hacer estas grandes investigaciones, ¿no? A partir de este espacio que crearon y en el cual pues han logrado consolidar una línea de investigación muy, muy seria, ¿no? Que costó, como bien lo decía él, ganarse su lugar, pero hoy no solamente se han ganado su lugar, sino tiene una reputación y un trabajo sólido, consolidado y admirado por muchos de nosotros. Y pues para nosotros ser parte de estos festejos, pues va a ser un gusto. Así es que invitadísimos para que la próxima semana estén con nosotros en esta celebración de 10 años de Cultura Friki con nuestro querido doctor José Ángel Garfias. Así es que vale la pena que quienes estén trabajando todas estas líneas cercanas a estos objetos de estudios, pues ya diríamos, ya no son tan no identificados, ¿no? Es como el otro día que veía un meme, Alex, que decía que si el UFO, ¿no? Era el Sí, objeto volador no identificado, pues ya cuando le ponen nombre los investigadores, pues deja de ser no identificado y cuando ya lo ves en tierra, pues ya no lo ves tampoco volando, entonces claro. simplemente es un objeto cultural más de los cuales vamos a estar abordando en estos espacios. Así es que nos vemos próxima semana. Un gusto, Jimena. Gracias, Adriana, Miriam, Francisco, Alex, por habernos acompañado en este espacio. Nos vemos en nuestra próxima emisión, último capítulo de esta temporada, para cerrar el año con festejos. Nos vemos. Hasta la Nos próxima. vemos. Gracias.